Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros acá. Recibimos en el día de hoy a dos periodistas de larga trayectoria en este país, en el ejercicio de comunicación y sobre todo una comunicación comprometida con la gente. José Luis Soto y Sonayi de la Cruz Matos. Buenos días para los dos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Ustedes forman parte de una entidad que bueno, es un espacio de comunicación insular. Me gustaría que nos describieran de qué se trata, porque están presentando, digamos que la conclusión de toda una investigación, un proceso que es lecciones de buen periodismo. Entonces me gustaría que nos contaran un poco de qué se trata la entidad y qué es lo que están concluyendo ahora. Sí, el espacio de comunicación insular es una entidad, valga la redundancia, de comunicación, fundada el 16 de agosto del año 2005, a raíz de que, como compartimos la isla con Haití, teníamos la inquietud de que muchas de las informaciones que nos llegaban desde Haití eran en francés o en creol, y no había manera, no había forma de que los dominicanos y latinoamericanos tuvieran acceso a información de lo que ocurría en Haití, pero en español. Entonces, un grupo de periodistas, de comunicadores, formamos el espacio de comunicación insular con un portal en internet ofreciendo noticias de Haití, pero en español. De pronto fuimos creciendo sobre la marcha, haciendo relaciones en Haití, y fue lo que nos llevó entonces a crear formalmente una organización de comunicación en la isla, porque el trabajo de nosotros de comunicación es en la isla. Pero quizás el sector empresarial de la comunicación en República Dominicana, que no tiene una corresponsalía fija e importante en Haití, considera que no es suficiente la información que nos interese, que tenemos que conocer de Haití en la República Dominicana. Ya no depende propiamente de los periodistas, sino de los medios de comunicación. ¿Cómo ven ustedes, en ese sentido, lo que dice Franklin, la cobertura que se da a nivel, digamos, de los medios tradicionales de comunicación, tanto en Haití como en República Dominicana, de lo que pasa de un lado y del otro lado de la isla? Mira, realmente tenemos una barrera que debemos trabajar más, y es el idioma. Y como decía José Luis, la información que nos llega es en creol o en francés. Entonces, tenemos que trabajar más el idioma para poder comunicarnos mejor en la isla. Y de hecho, pocas personas dominan el creol. Sí. Y pocas personas dominan el francés, que son los dos idiomas en los que se comunica el pueblo haitiano. Incluso las corresponsalías. Aquí no hay una persona, los medios no le dedican tanto tiempo, ni un personal especializado en Haití para recoger las informaciones y compartirlas con esta parte de la isla. Entonces, el tema del idioma es fundamental, y por eso es una barrera que hay que enfrentar. En estos años, Soto, que ustedes han estado trabajando este tema como periodistas, ¿notan que en Haití hay más cobertura de lo que pasa de este lado? Porque creo que el idioma para ellos, el castellano, no es una barrera. La mayoría de los periodistas haitianos hablan perfectamente el castellano. Sí, nosotros hicimos una investigación, y hay un libro, lamentablemente no lo pudimos traer, pero podemos facilitarlo, sobre la cobertura que dan los medios haitianos a las noticias dominicanas y los medios dominicanos a las noticias de Haití. Concluimos en que la mayoría de las informaciones, tanto que se producen aquí, que tienen que ver con Haití, o allá con relación a la dominicana, no contribuyen en nada a las relaciones que deben de existir, relaciones armoniosas entre dos países que son fronterizos, y más si estamos compartiendo la isla. Lo que dice Solange de la parte de la corresponsalía es cierto. Los medios dominicanos no se han preocupado por tener corresponsalía en Haití. Tampoco la mayoría de los medios haitianos, aunque con algunas excepciones. Por ejemplo, yo fui corresponsal de un medio haitiano acá en la República Dominicana, y trabajé en Haití con un medio haitiano, y los medios haitianos se interesaron por mi trabajo. Por ejemplo, el periódico Novelí se interesó por mi trabajo, pero yo tenía compromiso con el grupo de medios alternativos
para lo que era corresponsal en República Dominicana. Y aquí hubo, por ejemplo, creo que el periódico El Nacional tuvo durante un tiempo. Leo Reyes sí, estuvo, Leo Reyes, que ya murió, estuvo durante mucho tiempo trabajando el tema, y Pastor Vázquez, un periodista del periódico Hoy. Pero no ahora está en la delegación diplomática. No eran periodistas que estaban trabajando para un medio. Exacto. Y ese es el gran problema. Es decir, cuando habían asuntos coyunturales, pues escribían, o por interés. Yo sé del caso de Pastor Vázquez, que se ha interesado mucho por el tema haitiano, pero no era corresponsal de un medio. Quizás parte también de la desvinculación que tenemos con nuestros vecinos de aquí, de la parte oeste, obedezca al temor del ejercicio de la comunicación y del reporterismo en las calles de Haití, en los medios haitianos, porque yo que he viajado 15 o 20 veces acompañando a CDN o como fotógrafo a hacer diferentes tipos de cobertura, el trabajar la comunicación en la vía pública en Haití, que es donde la parte que nos corresponde, por lo que nos interesa que se sucede, hay que tener mucho valor para desmontarse de un vehículo, preguntar, hablar, hacer imágenes, principalmente cosas que suceden tan cotidianamente como los linchamientos, los disturbios, los procesos electorales, las juramentaciones. Hay que tener mucho cuidado para el ejercicio de la profesión allá en Haití. Yo creo que si vamos con prejuicios, nos podemos encontrar con eso y más. Yo creo que ha habido mucho prejuicios, no realidades. Prejuicio de parte de nosotros los dominicanos. Hay una comunidad dominicana. Hay una comunidad dominicana en Haití, están los salones, están los mecánicos, tenemos médicos en la construcción. Y en el caso del periodismo, por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión, cuando se produjo un partido de fútbol entre Haití y Brasil. Del grupo de medios alternativos y fundamentalmente el Arter Press, que es una agencia de noticias en Haití, me dice, ¿tú te atreves a cubrir, a hacer fotografías y mandar? Digo, yo no tengo ningún problema. Y me fui, me acreditaron en el estadio y estuve haciendo mi trabajo. Con poco, discúlpame, con poco conocimiento del creol, con algunas cosas, y me manejé. Yo creo que si vamos con el prejuicio de que no va a pasar algo, no, yo creo que esa barrera en muchas ocasiones los eventos que vamos a cubrir corresponden a disturbios en las vías públicas, y hay sectores fanatizados que son motivados a provocar los enfrentamientos y a limitar que la cosa la veamos de este lado como lo que vamos a observar, no al emitir juicio de opinión, sino simplemente a trabajar. No es prejuicio, es precaución. Bueno, de hecho, son temas puntuales y temas de conflicto solamente. Sí, ese es el problema, o sea, es el enfoque. ¿Qué temas se trabajan? Exacto. En Haití se trabajan desastres, conflictos, terremotos, accidentes. O sea, son esos temas que no son muy amigables. Que no te permiten conocer una sociedad. Claro, la otra parte se desconoce. Que juegan fútbol y que son muy buenos y que en las escuelas se practica ese deporte. La parte cultural, de pronto creen que la cultura es el vudú. Y la cultura en Haití es muy rica, muy colorida. Entonces, es que hay un desconocimiento. Y el enfoque también es un enfoque a veces hasta hostil de los temas que trabajamos. Y eso, José Luis hablaba de la investigación que se realizó en medios de Haití, en medios de República Dominicana, y está ese enfoque negativo de las noticias, ese abordaje que no construye comunicación, no construye puentes entre los dos pueblos. Entonces ese es un tema que también tenemos que trabajar. Por ejemplo, a veces uno viendo la televisión, los noticiarios, si van a hablar de Haití, están las primeras imágenes del mercado sucio de Petionville, lleno de basura, y son las mismas imágenes todo el tiempo que se colocan casi siempre. Y cuando hablamos entonces eso realmente no contribuye, porque hay otras cosas. El mercado binacional aquí, cualquier medio de comunicación que vaya a ilustrarlo con imágenes, es una mujer con muchas cosas en la cabeza. Exacto. Y el mercado binacional entre Haití y República Dominicana es de tráiler. O sea, estamos hablando de que es el segundo socio, no es ese el mercado, ese es el trabajo informal. La formalidad es de grandes trailers que están yendo y que incluso está vía marítima. Entonces, esas imágenes son muy poco conocidas. Pero bueno, ustedes tienen ahí un material, es lecciones de buen periodismo. Y me llama la atención porque es de buen periodismo, no de periodismo, no. De buen periodismo en la isla. ¿De qué se trata eso?
Bueno, es un proyecto, fue un proyecto y es una realidad, que trabaja dos componentes. Uno que es la radio y otro que es el producto editorial, que es este libro que pusimos a circular. Me presta para yo poder mostrárselo en nuestras cámaras, ¿sí? Sigue hablando sobre aquí en Santo Domingo lo pusimos a circular el 16 de marzo en Librería Cuesta y en Santiago el 5 de abril en Librería Cuesta de Santiago, el Día del Periodista y de la Periodista. Pusimos a circular este libro. Decía que es un proyecto editorial y también radiofónico. Son 10 entrevistas a periodistas de República Dominicana y de Haití. Entrevistamos a Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, Margarita Cordero, Ramón Colombo, Minerva Isa, Bienvenido Álvarez Vega, Uchi Lora. De Haití entrevistamos a Lilian Pierre-Paul, una periodista con una experiencia extraordinaria, y también a Colette Lespinasse. Son 10 entrevistas y un trabajo especial, un reconocimiento póstumo a la periodista Elsa Expósito, sí, que falleció en febrero del 2016. Y entonces es una historia de construcción colectiva. En esa historia aportan sus recuerdos cada una de las periodistas y cada uno de los periodistas que entrevistamos. Esas entrevistas se transmitieron en Radio Cimarrona, que es una propuesta radiofónica que pertenece al espacio de comunicación insular, y luego entonces hicimos la producción editorial. Pueden acceder a cada una de las entrevistas a través de radiocimarrona.com. Este libro está disponible entonces en las librerías. Los que quieran comprarlo lo pueden adquirir, porque dice en Librería Cuesta, está en las dos, en Santiago y en Santo Domingo. Está el libro. Entonces, cuando decimos lecciones de buen periodismo, si fueran a resumir, ¿cuáles son esas lecciones? Las principales lecciones que a ustedes, como periodistas, ustedes ambos son periodistas, les ha quedado de este trabajo. Y bueno, de buen periodismo, un poco también para que la gente conozca y aprenda a distinguir. Bueno, lo bueno de lo malo. De pronto, lo que hicimos fue un compendio del aprendizaje, porque las lecciones son lecciones en el ejercicio. Lecciones de vida. Lecciones de vida en el ejercicio del periodismo de cada uno. ¿La que más te impactó? Bueno, el profesor... Sin ética no hay periodismo. El profesor Rafael Núñez Grasal dice, sin ética no hay periodismo. O sea, no hay un periodismo con ética y sin ética. No, es que si no tiene ética no es periodismo, es otra cosa, pero no es periodismo. Entonces, él está tajante en eso. Y también, otra sería que el periodismo es para defender derechos. El periodismo es para defender derechos, sí. Sin duda, ya prácticamente tenemos el tiempo encima, pero me voy a permitir hacerte una última pregunta. ¿Es suficiente la información de la currícula, del currículum en el proceso de aprendizaje en la profesión a nivel universitario? ¿O el estudiante cuando sale tiene que entender que no es suficiente lo que se le ha enseñado? Que la capacitación intelectual, las vivencias, el buscar documentación de la historia, los antecedentes, el background de las noticias o del tema que trata, le va a permitir crecer y pasar información creíble y honesta al ciudadano, al consumidor del producto? Yo creo que las universidades dominicanas tienen que mejorar su currículum. Y eso es lamentable, cada vez salen más periodistas con poca formación. Pero como dice Altagracia Salazar, para ser periodista, y como dice también Colombo, hay que tener una pasión desde antes. Y hay que tener esa parte de sensibilidad, esa parte de creerse que va a aportar a la sociedad. Y entonces eso quizás es cuando tú vas a la universidad, cuando uno se inscribe en la universidad a estudiar periodismo, no debe ser para otra cosa que no ser que esto es para servir, y el periodismo es para servir y servir a la gente. Bueno, dicen, recientemente leía a un periodista colombiano que decía que el periodismo vive una crisis en el mundo y claro, partía de su país, decía que la sobreabundancia de información no hacía que la gente estuviese mejor informada necesariamente, que había más ruido,
que ahora estamos dependiendo, los sectores de poder utilizan Twitter y los periodistas son una extensión del Twitter. Solo, ya no se hace pregunta a los políticos, simplemente se coge lo que dicen. O sea, tenemos una comunicación mucho más escasa, donde las preguntas noticias de 2 párrafos van siendo menos. Entonces, realmente este tipo de esfuerzo en cualquier lugar del mundo que se realice es bienvenido, y sobre todo aquí en República Dominicana, donde uno nota que hay tantas ausencias de conocimiento. Cuando uno no conoce, lo que prevalece es la ignorancia, y la ignorancia es enemigo de todo. Cuando uno ignora lo que pasa realmente del otro lado, así como ignora lo que pasa con sus hijos, toma decisiones inadecuadas. Este país y Haití, que ha sido tan inoculado con tanto veneno, hay gente que trabaja para eso, necesita conocerse. Yo creo que por eso ponderamos este esfuerzo de ustedes. Exacto. Les agradecemos que hayan venido a contarlo aquí a la gente y les invitamos. Ellos tienen su página en internet, que es Espacio Insular, ¿verdad? Sí, espacioinsular.org es el portal del espacio de comunicación insular, y el portal de Radio Cimarrona, una radio comunitaria, una radio ciudadana por internet exclusivamente, y que tiene, por supuesto, lo más importante para nosotros, que tiene rostro de mujer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Solange de la Cruz y a José Luis por estar esta mañana aquí con nosotros en Enfoque Matinal.